Bueno, lo que vamos a hablar hoy día es sobre nomenclatura inorgánica. Profesor, ¿en qué consiste la nomenclatura inorgánica? Es darle nombre a los compuestos químicos, pero que sean inorgánicos, ¿no? Bueno, ¿qué me dice la definición? Constituye un conjunto de reglas preestablecidas internacionalmente, mediante las cuales se deben asignar los nombres unívoco a las sustancias simples o compuestos. Nombre único, por si acaso. Estas reglas, a su vez, nos permiten formular diferentes sustancias. La nomenclatura química está regida ¿por qué? Por la IUPAC. ¿Qué es la IUPAC, señores? Bueno, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿no? Que periódicamente se va actualizando, claro, ¿no? Periódicamente se va actualizando. Ahora, ¿cómo se va a nombrar de manera general? Profesor, la parte de nomenclatura se resume en lo que está ahí abajo. Toda nomenclatura se resume en lo que está acá abajo. Cuando tengamos un compuesto, como por ejemplo ahí Ca, el compuesto que está primero es un catión y el compuesto que está segundo es un anión. Entonces, ¿qué pasa si son covalentes? Entonces, el primero que está tiene carga positiva o carga relativa positiva y el que está segundo tiene carga negativa relativa, ¿no? Pero siempre el primero que está acá, profesor, tiene carga positiva. Si es un compuesto covalente, dice carga relativa positiva. Si es un compuesto iónico, tiene, bueno, en otra palabra es un catión, ¿no? El que está acostado, pues si es un compuesto covalente, tiene carga relativa negativa. Si es un compuesto iónico, es un anión. O sea, el nombre siempre va de esa manera. Siempre, siempre, siempre. O sea, sea cualquier tipo de sustancia, ácido, base, óxido, hidróxido, siempre el nombre va así. Primero va la especie negativa de la especie positiva. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer? Lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer es cómo se llama la especie negativa y cómo se llama la especie positiva. Nada más. Solo recuerdan, toda nomenclatura inorgánica se resume en lo que está acá. Especie negativa de especie positiva. Catión, anión o carga aparente negativa y carga aparente positiva. Ahora, un dato entre comillas o algo que necesitamos conocer son los números o estados de oxidación. Dice que es un número entero, positivo o negativo, o cero, ¿no? Que se le asigna a cada elemento que forma parte de un compuesto, de acuerdo a determinadas reglas. Recuerda, nosotros tenemos que conocer los estados de oxidación de todos los elementos, principalmente los conocidos, ¿no? Por ejemplo, mira acá. El primero que está ahí, profesor, es el sodio. El segundo que está ahí es el cloro. ¿Cómo se nombraba todo, profesor? Se nombraba la especie negativa de la especie positiva. ¿Cómo se llama la especie negativa? Cloro. Este es el cloruro de potasio. Simple, ¿ve? Pero vamos a analizar qué cosa, su estado de oxidación. El estado de oxidación del potasio vale ¿cuánto? Más 1. Profesor, para que sea neutralizado ese más 1, ¿cuánto tiene ese de cloro? Menos 1. La suma cuántica es 0. Entonces, el estado de oxidación del potasio, ¿cuánto vale? Más 1. Recuerda que el estado de oxidación sí tiene signo. El estado de oxidación sí tiene signo. Por ejemplo, tenemos al NH3. Tengo al amoníaco. Ahí tengo al amoníaco. Profesor, el amoníaco es una reunión de ¿quién? De 3 hidrógenos y un nitrógeno. A ver, ¿cómo se va a nombrar, señores? Perdón, ¿cómo se va a calcular su estado de oxidación? El nitrógeno, profesor, menos 3. El hidrógeno más 1. Estado de oxidación del nitrógeno menos 3 y estado de oxidación más 1, ¿no? Esos valores, ¿cómo se determina? Rompiendo los enlaces, ¿no? Rompiendo los enlaces. Si yo rompo los enlaces, voy a tener esa pequeña performance. Ahora, reglas para determinar esta oxidación. Profesor, en el anterior hemos visto en qué consiste el estado de oxidación.
Pero ahora vamos a ver las reglas de cómo poder determinar. ¿Cómo se determina el estado de oxidación? Tenemos por casos, a ver. ¿Qué pasa si el elemento está sin combinarse? El elemento está solo nada más. Si un elemento se encuentra solo, señores, solo, o sea, no está unido a otro átomo, solo el mismo nada más, entonces su estado de oxidación vale cero. Recuerda, si el elemento está solito, no, por ejemplo, tengo H2, pero hay dos hidrógenos, pero sigue siendo el mismo átomo. Puedo tener AO3, AO2, y en Gamo vale cero porque está solo el elemento, no está unido a ningún otro elemento. O tengo el azufre 8, ¿ven? Tengo 8 azufres, pero no interesa, sigue siendo solo azufre nada más. Entonces, en este caso vale cero. Cuando está sin combinarse vale cero. Si sin combinarse vale cero, profesor, cuando se combina, ¿cómo es? Mira, ven. Todo compuesto iónico o molecular es eléctricamente neutro. Por ello se cumple lo siguiente. La suma de su estado de oxidación, ¿cuánto vale cero? Entonces yo voy a sumar los estados de oxidación y yo voy a verificar que la suma cuánto tiene que dar cero. Así de sencillo nada más, ¿no? Así de sencillo. El profesor, puedo tener que se llama un ion. ¿Qué pasa si yo tengo un ion? Me dicen, no, ion poliatómico, se cumple que la suma, que la sumatoria del estado de oxidación, ¿cuánto vale? Igual a la carga relativa del ion, ¿no? Totalmente sencillo, profesor, totalmente sencillo, ¿no? Ahora, acá hay, entre comillas, dos elementos de los que nosotros sí tenemos que conocer. El hidrógeno y el oxígeno. Profesor, el valor que más me interesa es lo que dice generalmente. Generalmente el hidrógeno trabaja con ¿cuánto? Con +1. Generalmente el hidrógeno trabaja con ¿cuánto? Con +1. El oxígeno, profesor, generalmente trabaja con -2. Profesor, los superóxidos, los peróxidos o cuando está con el flúor, no. Bueno, tienes que saber que el oxígeno tiene varios estados de oxidación. Pero el que tiene que estar en tu cabecita, ¿cuánto es -2? Igual el hidrógeno. Tiene dos estados de oxidación, profesor, pero el que más se usa es el +1, ¿no? Ahora vamos a hablar de valencia. La valencia es la capacidad de combinación. No confundir valencia con estado de oxidación. La valencia es la capacidad de ¿qué? De combinación. Dice, es el número de electrones que comparte un átomo al formar un compuesto. Tenemos el ejemplo, tenemos al nitrógeno, que tiene 5, acá la diferencia. Una cosa son los electrones de valencia y una cosa totalmente diferente. ¿Qué cosa, profesor? La valencia. Una cosa son los electrones de valencia y otra la valencia. Por ejemplo, acá, los electrones de valencia del nitrógeno, porque pertenece al 5A, son 5. Pero ¿cuánto es su valencia? Mira, mira acá. Al formar la molécula de amoníaco, solo comparte 3 electrones. En otras palabras, ¿con cuántos hidrógenos se está juntando? Ese nitrógeno, ¿con cuántos hidrógenos se está juntando? Con 3. Entonces, ¿cuánto vale su valencia? Vale 3. ¿Cuánto sería la valencia del hidrógeno? El hidrógeno se está juntando con solo un nitrógeno. Su valencia vale 1. La valencia del nitrógeno vale 3 porque se ha juntado con 3 hidrógenos. La valencia del hidrógeno vale 1 porque se ha juntado con un solo nitrógeno, ¿no? Ahora, los estados de oxidación más comunes. Lo que poco a poco tienes que ir memorizando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Recuerda, esto es paulatino, ¿no? Según vas avanzando, se te va a ir quedando, ¿no? Por ejemplo, del grupo 1A y la plata. Pues el grupo 1A sí tienes que memorizarte, pues. Los alcalinos, señores, altamente reactivos. Por eso no es recomendable que ustedes jueguen con la batería de su celular. La batería de tu celular tiene litio. ¿Por qué pasa si por AB de manera accidental se rompe o se abre mi batería? Y justo está la parte expuesta del litio. Explota, pues.
Tengan mucho cuidado con jugar con las baterías celulares. El litio es un elemento altamente reactivo. Al contacto con la humedad, cataplum, señores, explota. Profesor, pero en el ambiente, recuerda que estamos en Lima, acá hay una humedad relativa de 60, 70, 80%. Hay humedad, hay agua en el aire. Entonces tengan Profesor, mucho cuidado con jugar con la ¿pero batería el litio no se para utiliza reventar. para las baterías? Profesor, otro elemento que estamos ahí, estamos a los del grupo 2A, ¿no? ¿Cuánto vale? 2, ¿no? Tenemos aluminio y el galio que vale más 3, ¿no? Por si acaso, aluminio y galio pertenecen al 3A, ¿no? Cobre y el mercurio, 1 y 2, ¿no? Bueno, aquí tenemos a hierro, cobre y níquel, ¿no? Más 2 y más 3. Como te mencioné, poco a poco vamos a ir memorizando, ¿no? Lo ideal es que bueno, si te hagas una tablita y según vas avanzando en el curso, se te va a ir quedando. ¿Por qué? Cuando revisamos la parte de electroquímica, profesor, balance de reacciones, en todas esas partes, profesor, se usa qué cosa, los estados de oxidación, ¿no? Pero poco a poco se nos va a ir quedando en la mente. Entonces vamos a ver, ¿no? Ciertos óxidos forman óxidos ácidos y oxidases y se le llama anfóteros, ¿no? Ahora acá tengan mucho cuidado. Una sustancia tiene el doble comportamiento. ¿Cómo se llama, profesor? Se llama anfóteros, ¿no? Forman qué cosa, óxidos neutros, no tienen propiedades ni ácidas ni bases. Por si acaso, hay 3 tipos de óxidos. Óxido básico, óxido ácido y óxido neutro. Tengan mucho cuidado con los 3 tipos de óxidos. Los óxidos neutros son los pocos comunes, ¿no? Y preguntan por si acaso, los óxidos neutros. Bueno, ahí tenemos, profesor, a los elementos que son anfóteros, ¿no? ¿Por qué? Porque bajo ciertas condiciones se comportan como, bueno, como tienen propiedades básicas y a veces tienen propiedades ácidas o también neutras. Si te percatas, el nitrógeno, cuando forma óxidos neutros, tiene más 1, más 2 y más 4. El cromo, profesor, y manganeso y vanadio, en forma básica tienen 2, 3, 2, 3, 2, 3, ¿no? En forma de ácidos, ahí sí, ¿no? Ahí sí empiezan a cambiar los valores, ¿no? Ahí sí empiezan a cambiar los valores, ¿no? Ahí sí empiezan a cambiar los valores, ¿no? O sea, el manganeso tiene más 7, ¿ve? El manganeso tiene más 7. El bismuto es más sencillo, ¿no? Más 3 y más 5. Tengan mucho cuidado con los anfóteros, ¿no? Con los anfóteros. Ahora vamos a ver de funciones químicas, profesor. ¿Qué son las funciones químicas? Son un conjunto de compuestos que tienen propiedades químicas similares, ¿no? Porque tienen el mismo grupo funcional y lo que ustedes tienen que aprender es a memorizarse esos grupos funcionales que están en la pantalla. Hidruro metálico, H-1. Óxido, O-2. Peróxido, por si acaso, tengan mucho cuidado, confundir al óxido con el peróxido. Menos 2 y 2, y ese 2 no se simplifica, por si acaso. En el peróxido no se simplifica. En un óxido se simplifica, en un hidróxido, un ácido se simplifica, pero en un peróxido no se simplifica. Tenemos al óxido, al peróxido, al hidróxido y al ácido. Y te empieza a reconocer nada más. Cuando yo veo oxígeno con el exponente, mejor dicho, con esta oxidación menos 2, eso es un óxido. Si veo al OH, señores, veo al OH, automáticamente digo hidróxido. Por ejemplo, OH acá abajo. Tengo al OH y tengo al potasio. ¿Cómo se llama? Hidróxido de potasio. Tan sencillo, ¿eh? Simplemente reconocer la función nada más. Mira, acá tengo qué cosa. OH y tengo sodio. ¿El OH qué es? Hidróxido. ¿De qué? De sodio. Sencillo. Pues. Acá arriba veo. Tengo al óxido y tengo al potasio. Profesor, el oxígeno me representa la función óxido. Será óxido de potasio. Óxido de sodio. Óxido de calcio. Óxido de aluminio. Si te percatas, eso también es sencillo. Es reconocer la función nada más. Lo que tienen que hacer es reconocer a la función. Ahora hay 3 tipos de nomenclatura, ¿no? Lo que tenemos que aprender a dominar son estos 3 tipos de nomenclatura. Los 3 vienen en admisión, señores. Los 3 vienen en admisión. Sí o sí, así que tienes que conocerlo. De repente tú lo conoces ya. Tenemos a la tradicional, la clásica o también llamada común. Pues ahora acá tenemos al stock y tenemos a la sistemática o también conocido como UPAC. Veamos a ver.
En la clásica, tengo que basarme en la cantidad de estado de oxidación. Por ejemplo, si solo tiene un estado de oxidación, ¿en qué termina? En ico. Si solo tiene uno, ¿termina en qué? En ico, profesor. Si tiene dos estados de oxidación, al menor que le da oso y al mayor ico. Profesor, ¿qué pasa si tiene tres estados de oxidación? Al menor le da hipo-oso, oso e ico. Profesor, ¿qué pasa si tiene cuatro estados de oxidación? Al menor es hipo-oso, al que le sigue es oso, y al costado es ico, y al final es per ico, ¿no? Si también has revisado de repente el Rodo, otro libro de química pre, hay varios, otras lumbreras también, ¿no? Algunos en el per también le llaman hiper. Acá, en vez de per, colocan hiper, ¿no? También se le llama así, por si acaso, no te vayas a asustar. No a ver si mi persona me ha engañado, si no, no. Por si acaso, si tú por ahí consigues hiper, lo cual en sí no es lo recomendable, pero en algunos libros de química pre, sí aparece, ¿no? Aparece el hiper, ¿no? De repente dice hiper, no me han enseñado, dice, ¿no? Me estás denunciando, ¿sí? Así te menciono por si acaso, nada más. También se le conoce como hiper, pero más conocidos como per. Ahora, otro pequeño detalle del per. Cualquier elemento que tenga estado de oxidación más 7, automáticamente se le denota qué cosa, profesor. Per. Profesor, un elemento, por ejemplo, el manganeso. El manganeso tiene 3 de oxidación, pero tiene uno que es 7. Entonces, automáticamente, ¿qué le corresponde? Per. Recuerda, si tú por AV consigues un elemento que tiene estado de oxidación más 7, automáticamente le da per. Entonces, ¿qué pasa si solo tiene más 7? Igual, per. ¿Por qué? Porque alguien que ha llegado al estado de oxidación más 7, sí o sí tiene que llamarse per. Es regla, es regla. Pasamos al stock, este es mucho más fácil todavía, profesor. Este es recontra sencillo. El stock es recontra sencillo. La más pesada es la común, la tradicional, porque hay varias reglas, el alumno se asusta, a veces dice, y coso, profesor, ya me da flojera. Pero el más fácil es el stock. ¿Por qué? Bien lo sencillo. Simplemente le llamas el elemento, ¿no? Por ejemplo, yo veo ahí el oxígeno. El oxígeno, ¿qué me genera? Un óxido. ¿De qué elemento está al costado? Cobre. Ese es el óxido de cobre, pero lo que tengo que colocar en paréntesis, ¿qué cosa es su estado de oxidación? Lo que yo tengo que colocar en paréntesis es su estado de oxidación. ¿Por qué pasa si solo tiene un estado de oxidación? Es opcional. Si quiero lo coloco, si quiero no lo coloco. Por ejemplo, el óxido de sodio. O sea, el sodio solo tiene un estado de oxidación. ¿Qué hago? ¿Le coloco o no le coloco? Si quieres lo colocas o si quieres no lo colocas. Ya depende de ti. Entonces no quiero escribir, ya, no te preocupes. No lo escribas. Pero en el stock reconoces a la función, el elemento y en romano es esta oxidación. Muchos piensan que el sistemático es complicado, ¿no? Acá es más fácil todavía. Mira, yo o sea, ahí cuántos cobres veo. Yo veo 2 cobres. Entonces vas a colocar, solo veo un óxido. ¿Cuántos cobres veo? Veo 2, pues. Y escribo di cobre nada más. Entonces si hubiera 3, pongo 3 nada más, pues tri. Pero si fuera 4, tetra, pues. Sencillo, ¿ves? Acá simplemente me baso en la cantidad, ¿no? Me baso simplemente en la cantidad. La función que vamos a conocer el día de hoy es la función óxido. ¿Cómo lo reconoce? Porque tiene el oxígeno, pues. Ya, acá ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. No lo vayas a confundir con un peróxido, ¿eh? Ni con un superóxido. Bueno, si vas a San Marcos, no viene la parte peróxido. Está en el prospecto, pero no viene en admisión. No lo han colocado, no lo han colocado. De repente lo coloquen, pero la probabilidad es que no. Entonces, acá, de hecho, que cuando aparece el oxígeno, tú automáticamente pones óxido. En caso que vas a uni, ahí sí, ¿no? Ahí sí colocan a los peróxidos. Es fácil de reconocer. Pues ahora entonces, ¿cómo lo reconozco? Porque el estado de oxidación del óxido, ¿cuánto vale? -2. En el peróxido, ¿cuánto vale? El oxígeno, -1. En cambio, en un óxido, profesor, ahí está el -2, ¿no? Tenemos al óxido metálico, o también conocido como óxido básico. Y acá es importante que aprendas a reconocer esta hora, porque la parte de hidróxido, de ácido, profesor, tienes que conocer esto de acá. Un óxido básico es aquel óxido que ha reaccionado con un metal. Mira acá, el metal más X, yo no sé, pues porque metal. ¿Cuánto vale esta oxidación del oxígeno? -2. Profesor, -2. Que viene ahí cruce de espadas, ¿no?
El cruce de espadas, profesor. La aspa, intercambio. Tú me das, yo te doy. El pequeño cruce de espadas. Intercambio, profesor. El estado de oxidación del 2, perdón, del menos 2 se va en el M y el X se va en el oxígeno. Profesor, si yo puedo simplificarlo, simplifícalo. Si es que se puede simplificar, simplifícalo. En un peróxido no se puede simplificar, pero acá sí se puede. También tenemos al óxido no metálico, o también conocido de manera tradicional como anhidrido. Un dato extra, un dato adicional. Al óxido básico más agua me genera los hidróxidos. Otro dato adicional, un óxido no metálico, un óxido ácido, un óxido anhidrido, más agua me da un ácido. Bueno, por eso es importante que ustedes me reconozcan esto. Porque si más adelante yo te pregunto, ¿cómo se genera un hidróxido? Un óxido básico más agüita. ¿Cómo genera un ácido? Un óxido ácido o un anhídrido más agüita. Ahora, profesor, como el anterior ha sido M de metal, ¿acá qué va a ser? E de que un elemento no metálico. Igual, el cruce de espadas. Yo te doy, tú me das, ¿ve? El oxígeno le da al 2 y el elemento le da al X. Sin el signo, por si acaso. Ahí solo los valores numéricos nada más. Un intercambio, ¿sí? Pero recuerda, si se puede simplificar, simplifícalo. Por ejemplo, acá, mira, tenemos un ejemplito sencillo, ¿ve? Un ejemplo totalmente sencillo, ¿no? Como para que tú te emociones y digas, no, ¿qué sencillo? Sí, esa parte es sencilla. La parte de nomenclatura es totalmente sencilla, siempre y cuando tú sepas los estados de oxidación, y ahí se pone feo, no es peor, y reconozcas a los compuestos. Tiene oxígeno y tiene al hierro. Entonces, profesor, es un óxido. ¿De qué? De hierro. Pero, profesor, hay 3 nomenclaturas. En la clásica, ¿cómo se llama? Profesor, en la clásica tengo que ver el hierro con quién está trabajando, si con el 3 o el 2. Si trabajara con el 3 sería ICO, si trabajara con el 2 sería oso. Entonces sería óxido ferroso si trabajara con el 2, pero no, trabaja con el 3, óxido ferroso. El stock es mucho más sencillo, como dije. Reconoce la función óxido, ¿de qué? De hierro. Pero entre paréntesis que tienes que colocar de estado de oxidación. Mira la parte de sistemática, a ver. Mira que no es sencillo, a ver. ¿Cuántos óxidos ves? Veo 3, profesor. Prefijo de 3, trióxido. ¿Cuántos hierro ves? Profesor, 2, hierro. Totalmente sencillo, totalmente sencillo. Es fácil esta parte. Profesor, acá mucho cuidado. Mucho cuidado con el sodio. Peligroso el sodio, por si acaso. Hay un doctor muerte que hacía masticar sodio a los judíos. ¿Qué pasa si alguien mastica sodio? Cataplum, señores, explota. El sodio es altamente reactivo. Explota. Entonces ahí tenemos al sodio, señores. Profesor, pero está con el oxígeno. Es un óxido, de frente. ¿Eh? Ahora, ¿cómo le damos el nombre? No te preocupes. Acá le vamos a dar el nombre. Profesor, el sodio solo tiene un estado de oxidación. Entonces acá mucho cuidado acá. Mucho cuidado. Cuando solo tiene un estado de oxidación, si tú quieres le llamas ICO, y no quieres no le pones ICO. Profesor, óxido sódico. Recuerda en la tablita que hemos colocado hace un momento, decía, no, si tiene solo un estado de oxidación, le vamos a llamar ¿qué cosa? ICO. Pero como solo tiene uno, es opcional también, es opcional. Puede ser óxido sódico o simplemente óxido de sodio. Ahora en el stock de la misma manera, mira, de la misma manera. Como solo tiene un estado de oxidación, si tú quieres colocar su estado de oxidación en paréntesis, si quieres no. Y ahí, mira acá. Óxido de sodio, óxido sodio. Entonces, puede haber circunstancias donde la nomenclatura clásica coincide con el stock. Profesor, ¿cuándo va a coincidir la clásica con el stock? Cuando tú uses la opcional, ¿ve? Yo le puedo llamar óxido sódico, óxido de sodio, o simplemente óxido de sodio. A ver, señores, para ver si están presentes, ya se durmieron, ya de repente están en otro mundo, ya, profesor. De repente están en los brazos de Morfeo. Todos escriban sodio, señores, en el chat, para ver, ¿no? Y no escribes chat significa que te has ido, pues. Escriban en el chat sodio. Eso significa que estás ahí, ¿no? Que estás ahí, ¿no? Si no estás, ya, pues olvídate, no. Castigo, ¿no? Te castigo. ¿Cuántos puntos te bajo? 5, 6, no, 10 puntos de frente, pues, ¿no? Colocamos los puntos suspensivos hasta acá, nada más, hasta acá, ¿no? Hay que ser malos, señores. Entonces, señores, ahí colocamos los puntos, ¿no?
Y listo, de repente quedo dormido. Bueno, pues química me da sueño, dicen, ¿no? Da sueño, digo, no, dependiendo, ¿no? Bueno, volviendo a pequeños asuntos, hablando del sodio. Recuerda, puede coincidir, ¿ah? Puede coincidir, ten mucho cuidado en las preguntas. De repente dicen, re- bueno, marque la alternativa que tenga la nomenclatura stock. Y de repente dices, profesor, pero no está, no está. Y de repente dices, sí está, mira, a ver. La clásica y stock pueden coincidir. Entonces pasamos a la sistemática. Si tú quieres le llamas monóxido de disodio, cuando solo hay un oxígeno, tú puedes elegir. Coloco mono o simplemente coloco óxido. Tú eliges, al gusto de clientes, ¿no? Porque monóxido de disodio o óxido de sodio, pero el que no puedes elegir es el sodio, pues sí, caballero, a ti nomás. Donde tú tienes la chance de poder elegir es en el óxido. Cuando es solo uno. Veamos uno más, veamos uno más. Entonces tengo plomo, señores, plomo, ¿no? Aunque de manera coloquial plomo se llama bala, ¿no? En el mundo del Lampa, ¿no? De los chicos Mario, ¿no? Los chicos rudos. A ver, profesor. A ver, aquí está usando el plomo con qué esa oxidación? 4. Pero el plomo tiene 2, más 2 y más 4. Si está trabajando con el mayor, ¿qué significa? Ico. Entonces este es el óxido plúmbico. Profesor, en el stock, acá sí, estás obligado a colocar el estado de oxidación porque tiene 2, pues. Cuando tiene 1 es el detalle. Acá tiene 2. Entonces coloco 4, ¿no? Profesor, ahí, ¿cuántos óxidos ves? Acá veo 2, ¿no? Dióxido de plomo, ¿no? Sencillo, profesor. Vamos un par de ejemplitos, ¿no? Un par de ejemplitos, a ver. Debe ser como los niños que están alzando la mano para todos. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Determine el número o estado de oxidación del carbono. Totalmente sencillo. ¿Ve? Profesor, recuerda, cuando están solitos, sin combinarse, vale 0. Cuando están formando un compuesto, la suma de estado de oxidación vale ¿cuánto? Vale 0, la suma. ¿Del carbono conoce? No, pues, colocas X. Veamos, a ver. ¿Del carbono no conoce? ¿Cómo le llamo? X. Profesor, del oxígeno sí tienes que conocer, ¿eh? Es un pecado no conocer el oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno, ¿cuánto vale, profesor? -2. Ahora hago el pequeño juego matemático. ¿Cuántos carbonos tengo? Mira, mira acá. Un carbono. ¿Cuánto vale esta oxidación? X, porque no conozco. Ahora, profesor, tengo 2 oxígenos, pero ¿cuánto vale esta oxidación? -2. Y como te he mencionado, la suma, ¿cuánto tiene que ser? 0. Y listo, mira, es un escándalo. ¿Cuánto vale el X? Le equivale. Bueno, acá haciendo un poco de operación, aquí yo sé que tú tranquilamente puedes hacer de manera directa. Y otro error frecuente acá es que algunos no colocan el signo. Pobre que no coloques el signo ahí. Es un pecado, señores. Si tú no colocas el signo, tú me puedes estar dando cualquier cosa menos un estado de oxidación. Un estado de oxidación tiene que tener signo. Sí o sí, señores. Si no colocas el signo, me estás colocando cualquier cosa menos estado de oxidación. La respuesta es cuánto? +4. Vamos a otro ejemplito, mira acá. Tenemos al bendito ácido sulfúrico. A la gente que le gusta los maquillajes, a ver, a las señoritas principalmente. No todas, ¿no? Algunas sí, ¿no? El ácido sulfúrico es un componente de qué? De los cosméticos, ¿no? Se usa para fabricar cosméticos, ¿no? Bueno, si vas a usar cosméticos, de preferencia que sean aquellos que no han sido probados en animales, pues. Ten un poco de piedad con los pobres animales, con los pobres conejitos. O conejitos y chanchos, ¿no? Ambos son probados, ¿no? Ambos son maquillados. ¿Con qué? Con compuestos tóxicos. Bueno, profesor, para probar nada más. Entonces tenemos el ácido sulfúrico. ¿De quién sí tienes que conocer, profesor? ¿De quién? Mira acá. Del hidrógeno, pues. Del hidrógeno, bueno, vamos a colocarlo. Del hidrógeno sí tienes que conocer. ¿Cuánto vale? Mentalmente me lo has dicho, ¿no? +1. Del azufre, pues no conozco, pues. No conozco. ¿Cómo le llamo? X. Del oxígeno sí tienes que conocer, ¿eh? -2. Ahora hacemos lo mismo que hemos hecho en la parte anterior. En un compuesto la suma es 0. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. ¿Cuánto vale cada uno? +1. Tengo un azufre nada más, profesor. ¿Cuánto vale X? Profesor, tengo que usar 4 oxígenos. ¿Cuánto vale cada uno? -2. Igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque es un compuesto. Entonces, profesor, si operamos ese pequeño detalle, ¿cuánto nos sale X? Directo, profesor. Ya te dije, el X tiene que tener signo. ¿El X cuánto vale? +6. Entonces la respuesta vale +6. Sencillo, profesor. Pasamos al problema número 3, a ver. Nomenclatura stock. El nombre siguiente óxido, ¿no? Bueno, profesor. Yo reconozco por el oxígeno qué cosa es.
un óxido. Entonces, recuerda acá, recuerda. Su estado de oxidación de plomo tiene 2, más 2 y más 4. ¿Con quién está trabajando? ¿Con quién está trabajando, señores? No te preocupes. Con el más 4, porque recuerda que la suma de caras tiene que ser 0. Menos 2 por 2 menos 4. Para que se neutralice acá tiene que ser más 4. Entonces sería el óxido de plomo 4 en romano, ¿no? Totalmente sencillo, ¿no? Totalmente sencillo. Vamos a un problema 4, a ver. Usando la nomenclatura tradicional, ahí te va a pasar el ico, el oso, y recuerda, a los óxidos que son no metales se llama anhidrido. Comencemos a ver. Tradicional clásico, dice. Veamos a ver. Recuerda, cuando hablamos de óxidos ácidos, porque son no metal, en la nomenclatura tradicional, ¿cómo se dice? Anhidrido, señores. Anhidrido, ten mucho cuidado ahí. Bueno, tenemos al bromo, profesor. Esta oxidación, ¿no? Tiene más 1, tiene más 3, más 5 y más 7. Uy, más 7. Perico, claro, profesor. Tenemos al azufre. Es dato. Cuanto buena suerte es dato. ¿Sí? Generalmente es dato, profesor. Generalmente es dato. ¿No? Salvo que sea elemento conocido. Acá es dato. Entonces ya tenemos. Tenemos que calcular nada más. ¿Con quién trabajaremos? Con el más 3. ¿Por qué más 3? Recuerda que aquí viene de un cruce de espadas. Este 2, ¿de dónde viene? Del oxígeno. Este 3, ¿de dónde viene? Del bromo. Entonces, que ser anhidrido bromoso. Es sencillo. ¿Ver? Pasamos al siguiente. ¿Ver? Al azufre, señores. Pero acá, ¿cuánto estoy trabajando? Con el más 6. Con el más 6. Porque han simplificado acá. Entonces, trabajando con el mayor, ¿no? Anhidrido sulfúrico. Anhidrido sulfúrico. Sencillo. A ver si acá formula siguiendo óxidos ácidos. Y seguimos con los ácidos. Óxido hipobromoso. O sea, hipo, señores. Va a comenzar a ser un óxido ácido, también llamado anhidrido, no te olvides. Tenemos ahí el óxido hipobromoso. Tú sabes que cuando tiene 4, al menor que le cae, hipooso. Entonces ya, pues, como me dice que es hipooso, está ahí. Pues. Entonces sería el bromo más 1 con ¿cuánto? Con el oxígeno menos 2. Un intercambio. O sea, yo me doy, el oxígeno le da y el bromo le da. ¿No? Tú me das, yo te doy intercambio de parejas. Entonces tenemos a bromo 2, ¿no? Y listo. Tenemos al siguiente, vamos a tener anhidro carbónico. Anhidrido, ¿qué me indica? Que simplemente es un ácido. Carbónico, dice, ¿no? Vamos a ver con cuál está trabajando. Ico, mayor, profesor, mayor. Entonces sería simplemente carbono 4, oxígeno 2. Y recuerda, si es que se puede simplificar, ¿qué haces? Tú simplifica. En un óxido sí se puede simplificar. En un óxido sí se puede simplificar, ¿no? Veamos para ejemplos acá, dice. Indique el estado de oxidación del azufre en el siguiente compuesto. También tenemos el estado de oxidación del cobre en el siguiente compuesto, dice. Si ves la pregunta número 11 y 12, directo, señor, directo. Tampoco, ya no se agarró la noche, ya no se agarró la noche. Ya se agarró la noche. Vamos a ver si se puede, ¿no? A veces la pizarra brilla y la cámara está fallando, Haciendo cambios. Vamos a ver. Vamos a colocar acá, vamos a colocar primero aquí al calcio, SO4, no sé si se puede ver eso, y tenemos al cobre, ¿no? Al cobre con el NO3. 2. Y listo, a ver. Entonces dejamos de compartir, a ver si se puede observar. Creo que más o menos se puede ver. Entonces acá tenemos al calcio, por eso tenemos al oxígeno y tenemos al azufre. Del que sí tienes que conocer, como te dije, es el oxígeno. ¿Cuánto vale el oxígeno, profesor? Vale menos 2. Entonces, del calcio, tienes que conocerlo por si acaso, porque el calcio pertenece al 2A. ¿Y este vale cuánto? Más 2. Del azufre, no, X. Y listo, nada más, ¿no? Y listo, ya está directo, profesor. ¿Cuántos calcios tengo? Tengo 1. Y me van a hacer 1 por cuánto? Por 2. ¿Cuántos azufres tengo? Tengo 1. ¿Pero cuánto vale eso? X. Por más. Tengo 4 oxígenos. ¿Cuánto vale cada uno? Menos 2. ¿Y eso cuánto le igual, profesor?
a 0. Y acá ya es directo, ¿no? Acá ya es directo. ¿Cuánto vale X? Solo valdría más 6, ¿no? Vale simplemente más 6, ¿no? El estado de oxidación del azufre vale más 6. Ahora, profesor, ¿qué pasa si tenemos este pequeño detalle? Mira acá. Tenemos al cobre con, bueno, es nitrato de cobre, ¿no? Profesor, acá, ¿qué hacemos? Me está pidiendo la estado de oxidación. Supuestamente debe ser del nitrógeno, porque el cobre es directo. Entonces, profesor, este 2 ¿de dónde viene? Recuerda acá, tú me das, yo te doy. Este 2 ¿de dónde viene? De acá arriba, pues. Recuerda, acá el primero siempre es gibosa. Cation, el segundo, ¿cómo es? Anión. Nunca te olvides eso, ¿eh? Nunca te olvides eso. El primero que está acá es cation. El segundo que está acá es anión. El cobre vale más 2. Ahora acá tengo al NO3. Mira acá. Tengo al NO3. Tengo al bendito NO3 y acá. Recuerda, tienes que aprender a determinar. Si acá es 1, vale menos 1. Coloco al NO3. ¿Y el cuánto vale? Menos 1. Esto es un ion. Como es un ion, profesor, ¿qué va a pasar acá? La suma de estado de oxidación tiene que dar igual a la carga. ¿Cuánto vale el nitrógeno? No conozco, le coloco ahí. ¿Cuánto vale el oxígeno? Pues vale menos 2 y listo. ¿Cuántos nitrógenos tengo? 1 por X. ¿Cuántos oxígenos tengo? 3 por menos 2, menos 6. Esto ya no es igual a 0. Ya no es igual a 0. Es igual a la carga. Menos 1. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale, profesor? X vale más 5. X vale más 5, ¿no? X vale más 5. Entonces, de nuevo compartimos la pantalla. Estamos contra el tiempo, el tiempo. A ver, Rice, a ver. ¿Cuál de las siguientes especies tiene al nitrógeno con su número de oxidación más 5? Si te percatas, profesor, ¿cuál sería ahí? La D de dado, ¿no? La D de dado, ¿no? Que es muy equivalente a lo que hemos visto, ¿no? Sería la D de dado. En la 11, profesor, que me dice la cantidad de óxido básico. Recuerda, óxido básico con un metal, ¿no? Cromo metal, sodio metal, calcio metal, aluminio metal. Manganeso tiene su doble comportamiento, en este caso es un ácido, sería 1, 2, 3, 4, 5. 5, ¿no? Y anhidro perclórico, señores, a ver, no sé el tiempo que nos gana. Bueno, automáticamente se vuelven a conectar ya, porque nos va a faltar un problemito ya. Si bien se acaba esto, se vuelven a conectar ya. Se vuelven a conectar. Recuerden, ni bien se acaba eso, tienen que volverse a conectar, nos faltaron dos problemitas. Se vuelven a conectar.